Buenos días, tardes o noches mi querida comunidad, hoy estamos en otro nuevo video para el canal. Recuerden que ninguna de las historias me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos autores, link en la descripción. Y sin más preámbulo empecemos. Capítulo 1. Honrar a los caídos. El despertar fue una caricia de luz, una transición suave desde el abismo del no ser hacia un reino de serenidad palpable. Itadori abrió los ojos en un lugar donde la luz emanaba de todas partes, sin una fuente discernible, inundando un espacio etéreo de una claridad casi dolorosa. Bajo sus pies, en lugar de tierra firme, se extendía una superficie líquida, un espejo de agua cristalina que reflejaba un cielo infinitamente claro y de una belleza sobrecogedora. No había nubes, ni sol, ni luna, solo una extensión luminosa que parecía prometer paz eterna. Vaya lugar, murmuró Itadori, su voz resonando suavemente en el silencio inmaculado. Caminó, sintiendo la leve ondulación del agua bajo sus pies, una sensación extrañamente reconfortante. A lo lejos, una silueta familiar comenzó a tomar forma, una construcción que evocaba recuerdos cálidos y sencillos. A medida que se acercaba, el reconocimiento lo golpeó con una punzada de nostalgia. Era su casa en Sendai, el hogar que había dejado atrás. Cada detalle, desde el tejado ligeramente inclinado hasta el pequeño jardín frontal, era una réplica perfecta. Mi hogar, con una mezcla de curiosidad y una punzada de inquietud, Itadori cruzó el umbral. El interior era un eco fiel de sus recuerdos. El olor familiar a madera vieja y al guiso de su abuelo, los muebles desgastados pero llenos de historia, incluso la pequeña marca en la pared del salón donde accidentalmente había lanzado una pelota demasiado fuerte cuando era niño. Nada había cambiado, ni un solo detalle parecía fuera de lugar. La perfección de la escena lo desorientaba. Esto es parte de mi imaginación, o eso que dicen de ver tu vida pasar ante tus ojos, pero no se siente así. La experiencia tenía una solidez, una presencia que trascendía la mera fantasía. Se movió lentamente por la casa, explorando cada habitación como si temiera que la ilusión se desvaneciera al menor contacto. Finalmente, llegó al salón, donde una figura familiar estaba sentada en el sofá, absorta en la pantalla del televisor apagado. Itadori se acercó con cautela, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Al distinguir el rostro, sus ojos se abrieron de par en par, la sorpresa grabándose en sus facciones. Era su abuelo. Wasuke Itadori estaba reclinado en el sofá, su expresión habitual de ceño fruncido suavizada por una leve indiferencia mientras miraba fijamente la pantalla negra de televisión. Parecía abstraído en sus propios pensamientos, ajeno a la presencia de su nieto. Pero de repente, su mirada se desvió, sus ojos se encontraron con los de Itadori. Vaya, llegaste, dijo, su tono áspero teñido de una molestia fingida, aunque una chispa de alivio y afecto brilló fugazmente en su mirada. En el fondo, estaba inmensamente feliz de volver a ver a Yuji. Antes de que Wasuke pudiera continuar, antes de que las palabras pudieran siquiera formarse por completo en su mente, Itadori se abalanzó sobre él, abrazándolo con una fuerza que lo tomó por sorpresa. Abuelo. ¿En serio eres tú? La emoción en la voz del joven era palpable, una mezcla de incredulidad y un profundo alivio. Wasuke se quedó rígido por un instante, desconcertado por la intensidad del abrazo. Luego, con un suspiro resignado, levantó una mano temblorosa y le dio unas palmadas torpes en la espalda a su nieto. Itadori continuó abrazándolo con fuerza, aferrándose a la solidez de su abuelo como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Finalmente, reaccionó, separándose con una expresión de confusión pintada en su rostro. Oye, abuelo, ¿dónde estamos? Eres mi abuelo, ¿verdad? La duda aún persistía, a pesar de la certeza de sus ojos. Wasuke suspiró con pesadez, frotándose la sien con una mano arrugada. Sí, idiota. ¿En serio tienes la cabeza llena de aire o qué? Estás muerto. Su tono era tranquilo, casi casual, mientras encendía el televisor con el mando a distancia. Las palabras de su abuelo golpearon a Itadori con la fuerza de un rayo. ¿Había perdido? ¿No había logrado sobrevivir a la batalla contra Sukuna? Pero entonces recordó. Megundi lo había liberado. Y Sukuna, el peor ser que había amenazado a la humanidad, había sido eliminado. Una oleada de alivio lo invadió, mezclándose con la tristeza de su propia muerte.
Itadori se sentó en el sofá, sus pensamientos arremolinándose como hojas en el viento. Wasuke le dio unas suaves palmadas en el hombro. Ya, a veces te sorprendes, pero te acostumbras, dijo con una tranquilidad que parecía venir de una sabiduría adquirida a través de la experiencia. Pasó los canales del televisor, deteniéndose en un programa de cocina sin sonido, y luego tomó un puñado de caramelos de un cuenco sobre la mesa, ofreciéndole uno a Itadori. El joven lo aceptó mecánicamente, llevándoselo a la boca sin prestarle mucha atención. ¿Y sabes dónde estamos?, preguntó Itadori, su voz apenas un susurro. Wasuke encogió los hombros. No sé. Es como un limbo, supongo. Un lugar intermedio. Itadori asintió lentamente, su mirada perdida en la pantalla del televisor. De repente, sintió una mano cálida posarse en su hombro. Se giró y vio la mirada suave y una pequeña sonrisa en el rostro de su abuelo. Me da gusto verte de nuevo, Yuji, dijo Wasuke con una sinceridad que llegó directamente al corazón de su nieto. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Itadori, disipando la confusión y la tristeza por un instante. También yo, abuelo, también yo. En ese espacio atemporal, en la compañía de su ser querido, encontró un breve respiro, una pausa en la eterna lucha que había marcado su corta vida. El limbo, por un momento, se sintió como un hogar. Mientras el alma de Yuji Itadori flotaba en la etérea luminosidad de un limbo personal, un remanso de paz tras la vorágine de su batalla final, en el mundo tangible, el cuerpo de Megumi Fushiguro yacía postrado en una cama de la enfermería de la escuela de hechicería. Sus párpados sellados ocultaban un torbellino de imágenes oníricas, fragmentos de la reciente contienda y la dolorosa despedida de su amigo. Una pesadilla recurrente lo asaltaba, la figura de Itadori desvaneciéndose en un resplandor espectral, su voz, aunque suave, cargada de una finalidad desgarradora. Hasta luego, Megumi. Un sobresalto violento sacudió a Megumi, sus ojos se abrieron de golpe, bañados en un sudor frío. El eco de la voz de Itadori aún resonaba en sus oídos, llenándolo de una angustia punzante. Itadori. Su cuerpo se irguió sobre el colchón, sus ojos oscuros escrutando la penumbra de la habitación, buscando desesperadamente una presencia que sabía ausente. Reconoció las paredes blancas y asépticas, el olor familiar a desinfectante y hierbas medicinales. Estaba en la enfermería de la escuela. La puerta se deslizó suavemente, revelando dos figuras conocidas. Shoko Yairi, con su semblante impasible y su aura de pragmatismo médico, y Nobara Kujisaki, cuya vivacidad habitual parecía atenuada, un parche blanco cubriendo su ojo izquierdo. Vaya, despertaste al fin, comentó Shoko con su tono característicamente directo, sus ojos clínicos recorriendo el cuerpo de Megumi, evaluando su estado sin mostrar emoción alguna. Nobara, a pesar del parche que le restaba profundidad a su mirada, intentó esbozar una sonrisa, aunque ésta no alcanzaba sus ojos. ¿Cómo dormiste, bella durmiente? Ja. Su intento de humor sonaba forzado, un fino barniz sobre una tristeza subyacente. Megumi suspiró con pesadez, ignorando el comentario de Nobara. Su mente estaba fija en una sola pregunta, un nudo apretándole la garganta. Déjenme en paz, ¿y dónde está Itadori? Un silencio denso y palpable se apoderó de la habitación, un vacío cargado de la verdad que ninguno de ellos quería pronunciar en voz alta. Shoko, sin apartar la mirada de su improvisado examen, manipulando suavemente el brazo de Megumi, soltó las palabras con su habitual crudeza, desprovistas de cualquier intento de suavizar el golpe. Muerto. Está muerto. Los ojos de Megumi se abrieron aún más, la incredulidad y el dolor reflejados en su profundidad oscura. Su mirada se dirigió instintivamente hacia Nobara, buscando una negación, una señal de que Shoko se equivocaba. Pero la hechicera de las agujas evitó su contacto visual, su rostro inexpresivo, sus ojos fijos en un punto indefinido más allá de la ventana, como si contemplara un paisaje invisible de su propia desolación. Shoko, imperturbable, sacó dos cartas arrugados de su bolsillo. Bueno, Gojo dijo que abrieran esto cuando estuvieran los tres. Pero ahora solo son dos, ábrela. Le entregó la carta a Nobara y se giró para marcharse, su figura estoica proyectando una sombra fugaz sobre la cama de Megumi. Sin embargo, se detuvo justo en el umbral de la puerta, como si una última reflexión la hubiera asaltado. Ah, y otra cosa. Todos estamos reunidos en la sala común para hablar de lo sucedido. Los esperamos allí.
Con una última mirada sombría, cargada de un peso que no podía expresar con palabras, Shoko se retiró, dejando a los dos jóvenes hechiceros solos con la carga de su pérdida. Nobara tomó la carta con desgano, sus dedos rozando el papel como si quemara. La abrió sin mucho interés, su mirada recorriendo las líneas escritas con la caligrafía despreocupada de su sensei. Pero a medida que avanzaba en la lectura, su rostro comenzó a contraerse, una mezcla de incredulidad, rabia y un dolor profundo surgiendo en sus facciones. Un sollozo ahogado escapó de sus labios antes de que, en un arrebato de frustración y angustia contenida, destrozara la carta entre sus manos, los pedazos de papel cayendo al suelo como pétalos marchitos. ¿Qué pasó? ¿Qué decía el tuyo?, preguntó Megumi, su voz apenas un susurro, su curiosidad teñida de una creciente aprehensión al presenciar la violenta reacción de su compañera. Nada importante, respondió Nobara con brusquedad, su voz áspera y entrecortada, apartando la mirada de los ojos inquisitivos de Megumi. Solo información de mi madre, eso es todo. No tengo ganas de hablar de eso ahora. Su labio inferior temblaba ligeramente, revelando la fragilidad que intentaba ocultar tras una fachada de irritación. Megumi abrió su propia carta con manos temblorosas, el papel crujiendo levemente entre sus dedos. Un leve suspiro, cargado de una mezcla de resignación y una sombra de humor, escapó de sus labios mientras una pequeña y fugaz sonrisa se dibujaba en su rostro pálido. Por lo menos, Gojo sigue siendo, Gojo. Nobara lo miró con el ceño fruncido, su confusión palpable. ¿Por qué? ¿Qué te escribió a ti? Megumi se incorporó lentamente, sintiendo un dolor punzante recorrer su cuerpo debilitado. Extendió la carta hacia Nobara, ofreciéndole leerla por sí misma. Ella la tomó con desconfianza, sus ojos recorriendo las palabras escritas con la inconfundible caligrafía despreocupada de su sensei. A medida que leía, su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a una mezcla incómoda de sorpresa y griega. ¿Una leve punzada de algo parecido a la diversión? ¿En serio te da risa esto?, preguntó Nobara, su tono entre incrédulo e incómodo, sosteniendo el trozo de papel como si fuera una criatura extraña. No, respondió Megumi con un tono suave, aunque una pequeña sonrisa aún danzaba en sus labios. Se levantó trabajosamente de la cama, sintiendo el peso de la ausencia de Itadori como una losa en el pecho. Bueno, vámonos, dijo, su voz firme a pesar del dolor que lo embargaba. Nobara dejó los pedazos destrozados de su propia carta sobre una mesita cercana, junto al sobre intacto que Megumi había leído. Sus ojos se posaron en el texto escrito con la caligrafía juguetona de su sensei. Carta escrita por Gojo. Megumi, lamentablemente tu padre ya no está. ¿Por qué lo maté? Postdata. Perdón. Debajo de las impactantes palabras, había un dibujo infantil y torpe de una figura con un halo sonriendo despreocupadamente, acompañada de la palabra perdón escrita con letras grandes y temblorosas. La ironía negra y el humor absurdo de Gojo, aunque inapropiados para la gravedad de la situación, lograron, paradójicamente, ofrecer un pequeño respiro en la densa atmósfera de dolor y pérdida. En medio de la devastación emocional, la excentricidad de su sensei era un recordatorio de la naturaleza impredecible del mundo en el que vivían, y quizás, una forma peculiar de afrontar lo inaceptable. Volviendo con Itadori así fue, abuelo, comenzó Itadori, su voz aún marcada por el eco de la batalla, mientras sus dedos exploraban la superficie acuosa, recogiendo pequeños objetos que flotaban a su alrededor. Una piedra lisa y oscura representó la caída abrupta e inesperada de Gojo, el hechicero más fuerte, su ausencia dejando un vacío palpable en el mundo. Una astilla de madera quebradiza simbolizó a Iguruma, el abogado convertido en hechicero, cuya breve pero impactante presencia se había consumido en el fuego de su convicción. Una flor de loto marchita, sus pétalos descoloridos, evocó el sacrificio de Yuta Okotsu, cuyo poder y determinación no habían sido suficientes para inclinar la balanza final. Y para representarse a sí mismo, Itadori eligió una hoja seca, frágil y a la deriva sobre la superficie líquida, un reflejo de su propia mortalidad y el peso de su destino. Con estos humildes elementos, trazó en el suelo cristalino una narrativa silenciosa pero elocuente de la carnicería de Shinjuku, un resumen visceral de la lucha desesperada contra Sukuna y las pérdidas irreparables que había sufrido el mundo de la hechicería.
Wasuke observó con atención cada movimiento de su nieto, su mirada arrugada siguiendo la disposición de los objetos como si leyera un antiguo pergamino. Asintió lentamente al final del relato, su rostro surcado por líneas de preocupación y una profunda comprensión del calvario que Yuji había enfrentado. Ya veo, vaya que lo tuviste complicado, Yuji. Su voz era un murmullo grave, cargado de un respeto tácito por la valentía de su nieto. Itadori se dejó caer pesadamente junto a su abuelo, el peso de los recuerdos aún oprimiéndole el pecho como una losa invisible. El silencio se extendió entre ellos por un momento, roto solo por el suave chapoteo del agua bajo sus pies. Finalmente, Itadori suspiró, la incertidumbre tiñendo sus palabras. Bueno, jamás sabré cómo están mis amigos, si Megumi pudo sobrevivir a todo esto, si alguna vez volveré a ver a Nobara. La imagen de sus compañeros, sus sonrisas y sus luchas compartidas, danzaba en su mente, ahora envuelta en una nebulosa de posibilidades inciertas. Qué lástima, añadió en un susurro, la tristeza filtrándose en su voz. Un suspiro largo y cansado escapó de los labios de Wasuke, un sonido que parecía contener el peso de innumerables años y experiencias. Se giró ligeramente hacia Itadori, su mirada fija en los ojos avellana de su nieto. Mira, Itadori, estoy orgulloso de ti. La sinceridad en su tono era innegable, un bálsamo cálido en el frío limbo. El joven levantó la vista, sorprendido por la solemnidad en el rostro de su abuelo, una expresión rara vez vista en su semblante generalmente gruñón. Has cumplido la carga que te dejé, continuó Wasuke, su mirada ahora perdida en el horizonte luminoso, como si contemplara un futuro invisible. Moriste, sí, pero moriste siendo feliz, luchando por lo que creías. Y eso nadie te lo quita. Moriste rodeado de personas que te querían, que lucharon a tu lado, y esas personas te seguirán queriendo mucho, recordando tu sacrificio. Las lágrimas brotaron de los ojos de Itadori, resbalando silenciosamente por sus mejillas mientras asentía con un nudo doloroso en la garganta. Las palabras de su abuelo eran un consuelo inesperado, una validación de la vida que había vivido y la forma en que la había enfrentado. Sí, logró decir, su voz apenas audible. Wasuke asintió a su vez, su expresión ahora más serena. Además, tienes dos caminos. Esta vez, la sorpresa y la curiosidad se apoderaron por completo de Itadori. ¿Dos caminos? Preguntó, su ceño fruncido por la intriga. Tienes dos opciones, explicó Wasuke, su voz adquiriendo un tono más profundo y misterioso: ir al sur y permanecer siendo quien fuiste, conservando intactas tus memorias, tu identidad, todo lo que te define. Hizo una pausa significativa, dejando que sus palabras calaran profundamente en la mente de su nieto, permitiéndole sopesar las implicaciones de esa elección. O ir al norte y buscar un cambio radical, una transformación completa. Una nueva identidad, una nueva vida. Implica dejar atrás todo lo que fuiste, posiblemente sin conservar ni siquiera los recuerdos de tu vida anterior. Itadori se quedó boquiabierto ante esta revelación inesperada, la magnitud de la elección pesándole en el alma. ¿Entonces debo elegir entre eso? Preguntó, su voz cargada de incredulidad ante la trascendencia de la decisión. Sí, confirmó Wasuke con firmeza. De igual forma, reencarnarás, el ciclo de la vida continúa, pero aún hay una tercera opción. Quedarte en este limbo, en este lugar intermedio. Y eso, Yuji, no te lo permitiré. Su tono se endureció, dejando claro que esa no era una alternativa viable en su opinión. ¿Por qué no? Podría quedarme contigo, podríamos pasar el tiempo juntos, sugirió Itadori, aferrándose a la familiaridad y el consuelo de la presencia de su abuelo en este reino desconocido. Wasuke le propinó un golpe suave pero firme en la cabeza, su rostro mostrando una mezcla de exasperación y un afecto innegable. Itadori Yuji. Tú tienes mucho más futuro que yo, aunque ahora parezca lo contrario. No debes limitarte a este lugar, a esta existencia estática. No sabes cuánto te sacrificaste, no sabes cuántos murieron luchando a tu lado, confiando en ti, para que tú pudieras vivir una vida plena y feliz. Y dime, si tus amigos te escucharan ahora, ¿crees que te dirían que te quedaras aquí conmigo? Ahora tienes dos caminos reales frente a ti, ir al norte o ir al sur. Es tu decisión, y debes tomarla pensando en el futuro, no en el pasado. Itadori guardó silencio, la seriedad de las palabras de su abuelo resonando en su interior. ¿Y qué pasará contigo, abuelo?
Preguntó finalmente, su preocupación volviéndose hacia la figura anciana a su lado. Wasuke tomó otro caramelo del cuenco invisible, desenvolviéndolo con una lentitud meditativa. No sé, tal vez elija una de esas opciones también. Porque en serio odio este lugar. Es un páramo sin fin. Solo estaba aquí esperando encontrarme contigo, para asegurarme de que estabas bien, pero no sabía que sería tan pronto, y menos que serías tan joven y griega. Bueno, virgen. El comentario inesperado, lanzado con una nonchalance sorprendente, hizo que el rostro de Itadori se encendiera de vergüenza e indignación. Oye. Protestó, sintiéndose repentinamente expuesto y vulnerable. Wasuke soltó una carcajada ronca y contagiosa, sus ojos antes serios ahora brillando con una travesura juvenil. Es la pura realidad, muchacho. Moriste virgen. Ja 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 ja. Su risa resonó en la quietud del limbo, un sonido inesperado y, de alguna manera, reconfortante en aquel reino de incertidumbre. En el bullicioso epicentro de la escuela de hechicería, un crisol de emociones encontradas servía a fuego lento. Nobara Kujisaki y Megumi Fushiguro hicieron su entrada en la sala común, un espacio amplio y desordenado que ahora servía como punto de encuentro improvisado para los hechiceros supervivientes. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de alivio por la victoria agridulce y el peso insoportable de las pérdidas sufridas. En un rincón, una escena familiar se desarrollaba. Maki Zenin, con su aura de guerrera indomable, reprendía con vehemencia a un Yuta Okotsu visiblemente nervioso, su cabello azabache cayendo sobre su rostro mientras escuchaba las palabras afiladas de su superior. Alrededor de ellos, otros hechiceros observaban la escena con diversas reacciones. Algunas risas nerviosas intentaban aligerar el ambiente, otros simplemente miraban con cansancio, mientras algunos más, absortos en sus propios pensamientos, parecían inmunes al drama circundante. Sin embargo, la llegada del dúo capturó la atención de todos. Maki detuvo su regaño en seco, dejando caer el brazo de Yuta. «Oh, chicos, ¿están bien?», dijo, su voz teñida de una sorpresa incómoda, su mirada recorriendo los rostros pálidos de Megumi y Nobara. Nobara asintió brevemente, su único ojo visible escrutando el ambiente con una intensidad inusual y Megumi habló: «Sí, estamos bien». Yo aún tengo mis recuerdos un poco borrosos, creo que era el efecto secundario del vacío infinito. Megumi, con una humildad que contrastaba con su habitual reserva, inclinó la cabeza en una profunda reverencia. Además, quiero pedir disculpas por todo lo que sucedió. Su voz era un murmullo apenas audible, cargado de un peso que parecía aplastarlo. Maki frunció el ceño, su mano enguantada levantándose en un gesto de negación. Oye, tranquilo. Además, no tienes que disculparte por nada. Su tono era firme, tratando de disipar la culpa que emanaba de Megumi. Megumi levantó la cabeza, sus ojos oscuros llenos de una angustia persistente. Pero su intento de asumir la responsabilidad fue interrumpido por la voz grave y pragmática de Atsuya Kusakabe, un hechicero veterano conocido por su escepticismo y su apego a las reglas. No debes disculparte, afirmó Kusakabe con un suspiro cansado. Además, nadie aquí tiene que pedir disculpas, porque todo lo malo que sucedió fue por culpa de Gojo Satoru por no haber acabado con Itadori como recipiente de su cuna, tal como el protocolo lo establecía. Su mirada se endureció al recordar la arrogancia de su antiguo compañero. Un suspiro aún más profundo escapó de sus labios al ver cómo Megumi bajaba la cabeza ante sus palabras, mientras Nobara dejaba escapar un gruñido bajo de frustración. Bueno, sigo, continuó Kusakabe, su voz ahora teñida de un cansancio palpable. Además, fueron víctimas de los planes de Kenjaku para llevar a cabo su asimilación. Se frotó la sien con gesto agotado. Y yo estaba a favor sobre la ejecución de Itadori, si no fuera porque Yaga confiaba en ustedes, yo no estaría aquí, y quiero creer que él pensaba de esa manera por alguna razón. Su mirada se dirigió a Megumi y Nobara, buscando una señal de comprensión. Todo esto fue por un efecto dominó que nos trajo a todos aquí, así que no se sientan culpables por la muerte de su amigo o por todo lo que pasó. Y finalmente, que pasó toda la desgracia. Por favor, compórtense como niños normales. Que ustedes carguen con todo me pone incómodo. Además, tienen que seguir adelante por el fallecido de su amigo. Su discurso, aunque brusco, contenía un núcleo de empatía y un intento torpe de aliviar la carga emocional de los jóvenes hechiceros.
Megumi y Nobara intercambiaron una mirada cansada antes de suspirar al unísono, el peso de sus responsabilidades aún sintiéndose abrumador. En ese momento, una figura imponente se acercó al dúo con pasos firmes. Aoi Todo, con su presencia carismática y su lealtad inquebrantable, se detuvo frente a ellos y, para sorpresa de todos, realizó una reverencia tan profunda que su cabeza resonó contra el suelo con un golpe sordo. «Perdón», exclamó Todo con la voz quebrada por el llanto, lágrimas gruesas corriendo por su rostro. Si hubiera aguantado el golpe de Sukuna, hubiera ayudado a mi brother. Sollozos convulsivos sacudían su cuerpo mientras Panda, con su habitual gentileza, le daba suaves palmadas en la espalda, acompañado por una Kirara Oshi que observaba la escena con una expresión de tristeza silenciosa. Brother. Si hubiera sido más fuerte o pudiera resistir el golpe de Sukuna, te hubiera ayudado. Brother. El lugar entero quedó sumido en un silencio sepulcral, un vacío palpable que reflejaba la magnitud de la pérdida. Un gran hechicero se había ido, dejando un hueco imborrable en sus corazones. Algunos, como Hirone y Guruma, cuyo cuerpo aún convalecía bajo vendajes, guardaban silencio, la imagen de Itadori grabada en su mente. Yuta, por su parte, permanecía en un rincón, consumido por la culpa de no haber podido hacer más con el cuerpo de Gojo, la sensación de que quizás, solo quizás, si hubiera actuado diferente, Itadori aún estaría con ellos, lo silenciaba. Nadie tenía palabras para llenar el vacío. El silencio opresivo fue finalmente roto por una voz aguda y molesta. Bueno. Mucho llorar y poco estilo. Porque después de todo, nadie puede negar que yo fui el MVP de la batalla. Ui, con su habitual arrogancia desmedida, se irguió, su declaración insensible resonando en el ambiente cargado de dolor. Todas las miradas se volvieron hacia él, fulminándolo con ojos asesinos. Ui, al percibir la hostilidad palpable, palideció visiblemente y se escondió rápidamente detrás de su hermana mayor, Mei Mei. Oigan, tranquilos, solo quería aliviar el ambiente, jajaja. Dijo con una risa nerviosa que no convenció a nadie. Mei Mei soltó una risita entre dientes, su mirada astuta recorriendo los rostros furiosos de sus compañeros. Hermanito, a veces tienes que cerrar el pico, comentó con una sonrisa ambigua antes de observar cómo la atención de todos seguía clavada en Ui. Mientras el caos amenazaba con desatarse, Megumi permanecía absorto en sus propios pensamientos, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Itadori, en serio, aún no puedo creer que moriste, otra vez, por mí. La culpa lo carcomía por dentro, un peso invisible que lo hundía en la tristeza. Ignoraba por completo cómo Nobara y Kirara, visiblemente irritadas por la falta de tacto de Ui, habían comenzado a propinarle una paliza silenciosa pero efectiva, susurrándole reprimendas mientras sus puños y la vara de Kirara impactaban discretamente en su cuerpo. El mundo seguía girando, pero para Megumi, un vacío inmenso se había abierto, un recordatorio constante del amigo que había perdido, del sacrificio que se había hecho en su nombre. Con esto terminamos el video, recuerden que si quieren más contenido como este, no olviden suscribirse y dejar su like. Pásate por mi canal para ver más fics como estos, y sin más que decir nos vemos la próxima.